noches. Desde la sede de la Unión Colegial del Notariado Colombiano, damos inicio a la 11ª conferencia del ciclo de capacitación para los notarios y notarias de Colombia, los empleados y empleadas de las notarías de Colombia, sus jurídicos, sus secretarios generales, todo para lograr una magnífica preparación frente al concurso de acceso a la carrera notarial convocado por el Consejo Superior de la Carrera Notarial. Dado el éxito que tuvo el doctor Álvaro Enrique Márquez Cárdenas en este mismo ciclo de conferencias sobre delitos que se pueden cometer en una notaría en el ejercicio del cargo, le hemos solicitado al doctor Álvaro Enrique Márquez que nuevamente nos honre con la complementación de la primera conferencia que él por esa misma vía nos dio. Para recordar que el doctor Álvaro Enrique Márquez es doctor en Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en criminología también de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana, ex magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, ex magistrado de la Comisión de la Seccional de Disciplina Judicial, ex agente del Ministerio Público, miembro del Colegio de Abogados de Madrid, España, docente y catedrático en el área del Derecho Penal. Notario 54 de Bogotá, nos honra con su presencia, doctor Álvaro Enrique Márquez, a quien de inmediato le damos la bienvenida y le entregamos el uso de la palabra. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Doctor Márquez, ahora sí lo escuchamos correctamente. Bueno, yo voy a colocar el ejercicio de la pantalla, así no los vea porque... No, sí, sí, yo lo puedo ver allá, ya. Sí. Vamos a subir. Pues, no, al otro. No, bueno. ¿Usted escucha? Sí. ¿Me oyen? Sí, señor. Bueno, pero que tengo aquí una dificultad de última hora que es normal aquí para los neófitos todavía en estas cosas. Esto imagínense, yo todavía me cuesta sacar dinero de un Cairo. Vamos a ver esta vez Vemos el sonido. los delitos que puede cometer el notario en el ejercicio de sus funciones, que esto da para, para presentar exámenes o hacer preguntas de casos, ¿no? Y, por supuesto, la idea es que tengan una precisión acerca de estos delitos, pero conceptos básicos que les permitan resolver un problema, un caso que se les presente. He hecho unas fichas, si no termino les facilito estas, son más de 200 fichas en este tema, y es todo un resumen para efectos de que les puedan ayudar a la comprensión de estos temas. Yo entiendo que de un notario se espera que sepa civil, comercial, laboral, todas las áreas del derecho civil, del derecho privado. Por eso cuando los trasladan al derecho penal, al derecho disciplinario, pues quedan ustedes fuera de contexto. Realmente alguien preguntaba, pero ¿por qué van a preguntar estos temas que ni el notario va a iniciar investigaciones penales ni disciplinarias? Salvo algún disciplinario de carácter laboral, pero eso ya está en el código, es algo muy somero, muy resumido. Sin embargo, entendiendo que no están ustedes dedicados a esta área, he tratado de dar una explicación que sea muy concreta y que les ayude a resolver el tema del próximo examen. Pero antes de hacer esta referencia, tengo que hacer un pequeño resumen
de lo que es la dogmática penal en los tres elementos: tipicidad, antecidencia y culpabilidad. Y recordarles a qué se refieren cada uno y hacerles una revisión de cada artículo del Código Penal visto desde el punto de vista de la estructura dogmática, pero haciendo precisión que voy a referirme a los tipos, a la descripción que trae el Código Penal, porque no estamos hablando de un hecho concreto, de un acto que ha sucedido. Por lo tanto, temas como la culpabilidad y la antejudicialidad, pues no dan tiempo para analizarlo, y aquí estamos revisando los tipos penales, la descripción que se hace. Sobre este punto, pues, aparte de recordarles el tema de la dogmática y hacerles una precisión, de manera que esto, verán que esto no es tan complicado, en el sentido de que cada tipo penal hay que aplicarle todo el análisis que hemos revisado, como dice el artículo 9 del Código Penal. La conducta es una acción por omisión o omisión, debe ser típica, antijurídica y culpable, y que merece una pena. Esos tres conceptos, que este término general desde la parte general del Código Penal, pues entonces tenemos que precisarla en cada uno de los artículos que vamos a ver. Por supuesto que haciendo una precisión en cada caso. Antes de avanzar, quería hacerles una precisión para los que van a presentar el examen, que de acuerdo a los últimos dos exámenes que los he hecho seguimiento, como el de la Fiscalía hace un mes y el de, creo que es de la Contraloría, el tipo de preguntas ha cambiado de manera que ahora son de casos, ¿no? Han tenido muchas críticas a estas preguntas que yo les revisaba anteriormente, de relación, de postulado, respuesta múltiple, que tenía un grado de subjetividad que ha sido muy cuestionado. Por lo tanto, para los que vienen estudiando en la forma teórica, les va a facilitar mucho mejor para ustedes un examen en los cuales no tengan un componente de subjetividad en las preguntas, pensando en qué pensó el que hizo la pregunta, de manera que es muy concreto. Tengan en cuenta que de acuerdo a lo que hemos revisado, generalmente las preguntas se refieren a 150 preguntas generalmente, de las cuales, de los que he consultado, los fiscales, los estudiantes de maestría que han presentado ese examen, que les ha ido bien en la fiscalía, me hicieron una revisión que se la transmito para que la tengan en cuenta, que de las 150, 20 son, más de 20, 30 preguntas son institucionales. Quiere decir que preguntas que tienen que ver con la entidad donde van a estar vinculados laboralmente como notarios, la superintendencia, de manera que todo lo que tenga que ver con la creación de la superintendencia, todo lo que tiene que ver el notariado, registradores, los curadores, sus funciones, etcétera. Esa es la parte que llamamos o que se definen como institucional, y es, digamos, las primeras preguntas básicas. Las otras 100 corresponden a todo lo que se refiere al examen que van a presentar. Recuerden, constitucional y administrativo y penal en la medida en que se refieran al derecho notarial. Por eso es muy concreto, este examen es muy concreto. El que presentamos hace 12 años y que concursamos, pues se referían a temas, 12, 14 temas generales, penal, disciplinario, sin ninguna limitación. Entonces, esto va a facilitar mucho más a los que vienen estudiando, mm, presentar un examen sin depender un poco casi que de la suerte cuando uno responde preguntas de postulados o de relación. Y las 20 preguntas restantes me indican que son preguntas de correspondencia. No entiendo este tipo de correspondencia, pero les voy a dar un ejemplo para que vean que en ese tipo de preguntas también todas las preguntas son de test, tienen 4 opciones, pero las últimas creo que tienen 2. Entonces son preguntas a este estilo. Si usted, como funcionario o empleado de la notaría, observa que un compañero suyo se llevó una resma de papel y un celular, ¿qué haría? Lo denunciaría directamente al notario, o simplemente hablaría con la persona,
le recomendaría que no hiciera lo que está haciendo. Este tipo de preguntas un poco de carácter laboral, pero dentro de la actividad que se pretende desarrollar. Eso, por supuesto, son tipos de preguntas que vienen saliendo en los últimos exámenes, pues para que tengan en cuenta eso. Otro explicación que me pidieron también es cómo es el tipo de preguntas de test. Recuerden, la de test es mucho más concreto. Entonces, los tipos de preguntas de test en estos exámenes generalmente son 4 opciones, para que tengan en cuenta, 4 opciones. En mi experiencia, cuando hice preguntas para el CAES, pues nos dieron el curso correspondiente a al hacer preguntas. Y una de las explicaciones que nos daban era la siguiente, para que tengan en cuenta cuando resuelvan las preguntas con 4 opciones de test. Generalmente, cuando se elaboran las preguntas, una de las preguntas no tiene nada que ver con el texto que se pregunta. Segunda pregunta es lo que llaman los estudiantes que tienen la cascarita, es decir, aquellos que precisamente presentan el examen, pues esa es la que parece la opción más dada. Tercera, que hay 2 preguntas verdaderas. ¿Sí? Siempre se dejan 2 preguntas, pero hay una más verdadera que la otra. Es decir, hay una que tiene más contenido que la otra. De manera que en un caso, en un ejemplo, donde un juez que se acuerda con el defensor y recibe 10 millones de pesos, con el fin de que dicte una sentencia favorable a su defendido, en la cual, por supuesto, la decisión en justicia sería condenarlo, pero el juez lo absuelve. En ese caso, la pregunta, digamos, que nada tiene que ver con lo que estamos formulando, sería una respuesta, sería que el juez cometió una falta penal y posiblemente disciplinaria. Eso no tiene nada que ver con lo que se pregunta. Una pregunta, a la segunda respuesta podría dar a unos elementos, pero no es la que corresponde. Diríamos aquí que ha cometido un delito contra la administración de justicia y contra la administración pública. Observen que tienen contenido de verdad, pero están preguntando son por delitos. Está correcto que diga que está afectando esos bienes jurídicos, pero esa no es la respuesta. Y las 2 verdaderas podría ser una que ha cometido el delito de cohecho y prevaricato, y la siguiente que cometió cohecho y prevaricato por acción. Entonces, la correcta es la que tiene más elementos que precisan la pregunta. De manera que sería, pues, la que tiene más contenido, que es cohecho y prevaricato por acción. De manera que este es más o menos el esquema que corresponde a este tipo de preguntas. De manera que esto era la explicación que quería darle a alguien que me escribió, que le diera esta explicación opcional. Bien, como vamos a hablar de los delitos, no podemos arrancar sin antes explicarles que el delito es entendido en el artículo 9 como una conducta de acción y omisión de la cual se predica la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Cuando un delito, cuando una conducta reúne estos requisitos, podemos decir que es un delito. La segunda parte de este planteamiento dogmático es a quién le vamos a atribuir ese delito para aplicarle la pena. Entonces, el otro extremo es saber quiénes son los autores. De esos autores, a ese, si es directo uno solo, si es coautor varios o si es por autor mediato que utilizó una persona para cometer el hecho. Le van a aplicar una pena principal, o si son apenas partícipes en los cuales está el determinador y el cómplice. De acuerdo a estos, vamos a establecer la pena que corresponde de acuerdo al grado de participación. Aquí estamos en esta parte revisando lo que corresponde entonces a lo que es un delito, y les voy a recordar algunos conceptos. A ver, ya, bueno, ya. Entonces, recordar primero esta estructura que ya la tenemos. Ahora les voy a recordar lo que es la tipicidad, antejuricidad y culpabilidad,
y de explicarles qué es lo que se va a estudiar en cada tipo y qué es lo que corresponde por estructura. Ya que no podía bajar. Entonces, el Código Penal dice que la ley penal definirá de manera inequívoca las características básicas estructurales del tipo penal. Bien, lo que habla de tipicidad y lo que hay en el Código Penal cuando dice que matar a otro, el que se apropie de bienes del Estado, desde el punto de vista de la dogmática no son delitos, sino conductas típicas, son tipos penales. Por eso, de eso no podemos decir que sea un delito. Generalmente la gente llama al Código Penal que hay delito, no hay ahí comportamientos que fundamentan el principio de la legalidad. Si una conducta no está en el código, no se puede castigar. Recuerden lo que le indicaba que en una época en Colombia, el código del 36, con vigencia hasta el 80, por ejemplo, en Colombia se castigaba la homosexualidad, por ejemplo, el estrupo, engañar a la mujer para tener, con la promesa de casarse. Todos esos delitos desaparecieron y luego fueron creando otros. De manera que, bueno, me extiendo mucho por esto, de manera que lo que vamos a revisar aquí es la estructura del tipo penal y los requisitos para que esa conducta se adecue a lo que dice el Código Penal. Entonces tenemos el comportamiento en las cuales se alteró un documento o una escritura, pues vamos a establecer si ese documento, como se hizo la falsedad de ese documento, encaja en lo que dice el Código Penal de falsedad ideológica en documento público o una falsedad en material en documento público, que esos dos conceptos tenemos que tenerlos claro y ahí es donde suelen haber mucha confusión respecto a esta forma de falsedad y que son material para hacer preguntas. De manera que ya hemos indicado que la estructura que vamos a estudiar en los tipos penales va a ser esta. Tenganla presente porque yo voy a hablar cada rato de sujetos, de la conducta, del objeto, del nexo causal cuando haya lugar. Y las formas, la estructura de la tipicidad en objetivo y en subjetivo. Y los elementos subjetivos siempre van a ser el dolo, la culpa y la preterintención. Les había indicado que el aspecto objetivo es la forma como nosotros captamos los hechos por los sentidos. Estos sujetos, estos elementos objetivos son los que se prueban dentro del proceso. Yo puedo traer una fotografía, un documento, un video, un testimonio para establecer estos elementos para determinar objetivamente la existencia del delito. Y la segunda parte, pues esa es una parte que se deduce. Es difícil de probar. Y entre todas las formas de establecer es cómo se prueba el dolo. Es una de las cosas más difíciles. Muchas veces probar el dolo es hacer un racionamiento lógico acerca de la conducta que se cometió. Eh, la culpa, recuerden que es imprudencia y preterintención es cuando excede la intención de la gente. No es que esta estructura es la que voy a tener en cuenta. Cuando me refiera a los delitos contra la administración pública, verán que cuando me refiera al sujeto del servidor público, el notario, pues entonces ya es lo mismo en todos los artículos de más que no lo voy a repetir. Simplemente precisarlos en los primeros delitos, de manera que será muy fácil analizar eso. Otro concepto que tengan en cuenta, todos los delitos que se refieren a los que comete el notario en el ejercicio de su función pública, recuerden que exige el dolo, la intención, salvo una excepción, el peculado culposo, culpado imprudente, solamente esa conducta. Las demás requieren que usted tenga la intención, el deseo y quiera realizar el comportamiento. De manera que si a usted le falsifican un documento en el cual usted tuvo un descuido, una, un descuido, una falta de atención o falta de vigilancia, ese delito no existe. Es decir, por imprudencia no se castiga la falsedad del documento público, falsedad del documento privado. Entonces tienen que tener la intención de falsificar ese documento por parte del notario que tuvo conocimiento y voluntad de realizarlo. De manera que esto lo hago referencia porque el trabajo que publiqué, responsabilidad penal del notario, inicialmente hace como 5 años fue publicado, hoy ha sido mejorado mucho más para efectos de facilitar el examen. Lo hice con la intención de ser un mecanismo de defensa para los notarios. Porque generalmente esto nos enseñan las universidades y saber lo que hacen los notarios a veces
a veces las personas no tienen ese conocimiento, y lo digo con conocimiento de causa en los cursos que he dictado en la fiscalía. Para los fiscales, y es verdad, lo que suele indicar que tienen a veces un desconocimiento de lo que hacen los notarios, ¿no? Bien. Recordemos rápidamente tipicidad, la antijuricidad. Y la antijuricidad se predica la antijuricidad primero de una conducta típica, por esto es un criterio escalonado. Empezamos por tipicidad y de la tipicidad vamos a hablar de la antijuricidad, que es lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa causa o bien jurídicamente tutelar. Esto que llama antijuricidad, el código exige hoy en el código, sino la doctrina, a partir del elemento de efectividad, nos dice que hay dos formas de antijuricidad, que la formal, que es la simple contradicción entre el hecho y la norma. Y segundo, pues es la material, que es la que se exige, es decir, debe haber una gravedad del hecho para efectos de que se pueda sancionar. Entonces, cuando hablamos de un peculado, pues el hecho de que una persona se sustraiga un poco de hojas de la oficina pública, bienes del Estado, se los lleve a su casa, esas 100 hojas formalmente es un delito de peculado porque se está llevando algo que es propio de la administración pública. Pero por esa cantidad de hojas no alcanza a materializar la constitución de un delito, porque se busca es que en el delito se acuda a la Administración de Justicia. Llevar a alguien con una imputación por 50 hojas no tiene sentido. Entonces se exige que tenga una materialidad, de que por lo menos le robe 10 en algunos casos, para establecer que realmente existe el delito de peculado por apropiación. Pero entonces la conducta formal va a quedar en la impunidad. No, porque el mismo Código Penal, procedimiento penal, sistema acusatorio, principio de oportunidad, lo mismo que el derecho disciplinario que hoy tenemos, establece que esa conducta pasa a ser una conducta disciplinaria, es una falta disciplinaria. De manera que no queda en la impunidad. De todos modos, en algunos delitos me voy a hacer referencia. Cuando tenemos la tipicidad, la antijuricidad, es necesario pasar al siguiente elemento, que es la culpabilidad. Recuerden, la culpabilidad se predica de un hecho típico y antijurídico, es decir, hemos pasado dos criterios para llegar a la culpabilidad. La culpabilidad es entendida como el reproche que se le hace a una persona por, por haber realizado una conducta reprochable y punible, es decir, pudiendo haber realizado otro comportamiento. Por eso, cuando hablamos de culpabilidad, tenemos que hablar de la persona, de la imputabilidad. Si no es imputable, entonces cae en la categoría de inimputabilidad. Hay que entender que la persona está sana, física y mentalmente. Estamos hablando que el tipo conozca que eso es antijurídico, es contrario al derecho, y que no exista ninguna causal de inculpabilidad, miedo, coacción, fuerza mayor, todos esos temas correspondientes al tema de la culpabilidad. La culpabilidad es un criterio que muchas veces está muy poco estudiado, porque es el último criterio que se estudia, es mucho más extenso, tiene que ver con el ser humano, porque hasta cuando llegamos al juicio siempre tenemos un delincuente, hasta que llegamos al juicio y tenemos que ver al ser humano que ha cometido un delito. Entonces, el tema de la culpabilidad se define en un juicio oral público y contradictorio. Entonces, la culpabilidad se va a estudiar en el momento del juicio. En el momento del juicio, el artículo 9 del Código Penal nos dice que una persona, cuando llega a un juicio, el juez debe preguntarle, hacerle la siguiente pregunta: ¿usted se declara inocente o culpable? Observen ahí, inocente o culpable. Si se declara culpable, entonces ¿para qué hacemos el juicio? Hay una salvedad donde la culpabilidad se determina anteriormente, cuando usted entra en una etapa de negociación. Lo primero que se le establece a una persona: si usted quiere negociar, demuéstreme la culpabilidad. ¿Por qué? Porque la culpabilidad es uno de los elementos más difíciles de demostrar en el juicio. De manera que ahí tienen los tres elementos. Ya le indico que vamos a estudiar es la estructura de la tipicidad, elementos objetivos y subjetivos, de manera que, teniendo claro, estos son los delitos generales
donde hay algunos delitos más que por la ficha no las he colocado, pero estos son realmente los que podemos revisar y los que crean muchas veces confusión a los que pues, no están familiarizados con estos delitos. La idea es que ustedes logren, por lo menos con esta ficha, ya tienen la mitad de la información para resolver un caso. Le voy a indicar primero hemos indicado que la actividad subjetiva vamos a descartarla de una para decirle que todos requieren dolo. Dolo es conocimiento, intención, querer realizar el comportamiento criminal. Si ya he explicado eso y ya lo tengo claro, ya no lo repito más. Entonces, salvo la excepción que cuando hable de peculado en forma imprudente o culposa, es la única excepción donde la ley penal no exige el dolo, sino la imprudencia en la iglesia y por eso lo pueden castigar. Los demás tienen que tener ese deseo de querer, por eso no es tan fácil cuando mencionan que se falsificó un documento, que alguien se llevó un dinero, que no se cobró lo que tenía que cobrarse, que se cobró de más. No simplemente es que el hecho esté ahí, sino que hay que demostrarlo, la voluntad del notario de que haya realizado ese comportamiento. Entonces eso no es tan fácil como a veces la gente lo piensa, que es fácil juzgar a una persona, sino que hay de determinar todos estos requisitos. Lo que está subrayado en negro y en título en mayúscula son lo que llama el bien jurídicamente tutelado. Desde ya resolvemos el problema que tipicidad objetiva es lo que recae la protección, los delitos contra la administración pública, bien jurídico tutelado, los delitos contra la fe pública frente a las falsedades, delitos contra la administración de justicia, el falso testimonio, delitos contra la familia, hay varios delitos, incesto, etcétera, pero lo que nos interesa frente al notario es la supresión, alteración y suposición del estado civil. Con todos estos nos va a facilitar, si los pueden retener fácilmente, esta clasificación ya tienen la mitad, por lo menos del resumen que corresponde para un examen. Pero entonces es necesario hacer unas precisiones, que haré en cada grupo de delitos, porque peculados voy a mencionar 3 formas, cohecho tiene 4 formas, prevaricato tiene 2 formas. De, mm, pero haciendo una precisión sobre estos primeros delitos contra la administración pública, recuerden, peculado es apropiarse. Algunos asignan más el peculado que a la apropiación, más se parece al abuso de confianza. Recuerde que el funcionario público tiene los bienes que administra y se apropia de ellos. Eso es para que vayan diferenciando. El peculado habla de apropiación. En el hurto se habla de apropiación, pero son diferentes porque el peculado, el sujeto tiene los bienes que administra, que custodia en razón de sus funciones. Mientras que el hurto hay apropiación, pero se refiere generalmente a bienes muebles. Y es un delito contra la propiedad privada, mientras este es un delito contra la administración. Un tip para que recuerden la concusión y no la confundan con el cohecho. En la concusión es una forma unilateral donde el funcionario le saca el dinero al usuario. Piensen en cualquier forma, violentándolo, intimidándolo, como quiera. Y en el cohecho se le saca dinero también al funcionario, a la persona, pero en el cohecho hay un acuerdo. Es decir, en la concusión es unilateral, en el cohecho hay un acuerdo donde el funcionario como el particular se ponen de acuerdo, el uno vende la función y el otro la compra. Entonces hay un negocio. Cuando hablamos de prevaricato, siempre piensen que son decisiones injustas. Prevaricato por acción, hemos dicho que es lo más grave porque el sujeto va a tomar una decisión contraria al derecho, mientras vamos a ver prevaricato por omisión, el sujeto simplemente retarda, demora la actuación que tiene que realizar. La omisión del agente retente también está vinculada entre los delitos contra la administración pública y hay muchos otros delitos, pero que realmente lo que nos toca a nosotros o lo que nos vincula es frente a este tipo de delitos contra la administración pública. Delitos contra la fe pública es uno de los más socorridos, siempre digo, para hacer preguntas y para hacer precisiones.
Recuerden esto, falsedad ideológica en documento público y falsedad material en documento público. Falsedad ideológica, recuerden siempre, el documento es legal, válido, es una escritura, un documento público, y es ideológica porque la falsedad se incluye decir, faltar a la verdad, decir una falsedad o callar la verdad total o parcialmente. Entonces, el documento en sí es legal, es una escritura, pero lo que allí se dice son mendaces, son mentiras. Entonces, hay una falsedad en el documento que lo que no corresponde a la verdad y o se establece o falta la verdad total o parcialmente. Entonces, la diferencia es que es el documento público es cierto y válido donde se incluyen expresiones que no son ciertas. Mientras que en la falsedad material es crear totalmente el documento, total o parcialmente. Entonces, en esa forma de falsedad material es cuando la persona crea el documento, hace el diploma o simplemente un pagaré que tiene o una escritura o un certificado de libertad de tradición, lo que hace es tachar la parte o eliminar la parte donde dice que está embargado el bien o simplemente quitar el nombre y colocar otro nombre. Entonces, en la material hay una creación. En la falsedad ideológica solo la comete el funcionario público en ejercicio de sus funciones, mientras que en la falsedad material cualquiera que falsifique un documento público. Pero recuerden, en la falsedad ideológica y en la falsedad material, por el solo hecho de haber hecho la falsedad ya es un delito. Ya por hecho. Por eso dice que al inicio, dice un latinajo, factus initio significa que desde el momento en que sale ese documento, ya se cometió un delito, falsedad ideológica o falsedad material. Si esa persona utiliza ese delito falso, comete otro segundo delito que es el delito de uso de documento público falso. Entonces comete dos delitos. O puede ser que alguien falsificó el documento público y otra persona lo utilice o lo trate de pasar para hacer una estafa, que ya es otro tema. Entonces, en ese caso, recuerden, la falsedad ideológica y la falsedad material, por el hecho de solo de hacerlo, ya cometió el delito. Y si lo usan, cometió otro delito. Para diferenciarlo con la falsedad en documento privado, que en la falsedad, en esta forma de falsedad, se requiere que se realice la falsedad, que puede ser ideológica o material en un documento privado, pero se requiere su uso. Si usted falsifica el diploma del rey, o usted falsifica la firma del rey, o falsifica un diploma de no sé qué y lo tiene en su pared, en su casa, pues hasta ahí no ha cometido un delito, mientras no lo utilice. Recuerden, falsedad en documento privado requiere los dos requisitos, hacer y usar. Es posible que alguien lo haga y otro lo use. Es posible que estemos, y el que lo use, pues va a terminar cometiendo el delito de falsedad en documento privado. Hay otra forma de falsedad o obtención de documento público falso. Entonces le decimos al notario, le damos una documentación, una información acerca de que soy el padre de un niño en la cual no lo soy, no es cierto. Hay una falsedad en documento público, mm, obtención de documento público falso. Hay otro tipo penal que siempre a veces sucede en las notarías, que es la destrucción, supresión y ocultamiento de documento público. Eso es una forma de falsedad. Se falsifica un documento cuando se sustrae, se destruye o se oculta. Cuando sacan una escritura de un tomo y colocan otra escritura, hacen ese tipo de modificaciones, es una forma de destrucción y supresión de documento público y eso se conoce también como una falsedad. Cuando coloco aquí delitos contra la familia, también hablo de supresión y alteración y supresión del Estado civil. Pues esto es un delito de falsedad, solo que el legislador lo colocó para el Estado civil. Es decir, es una falsedad entre los delitos contra la familia que el de Estado civil es de tal nivel, de tal exigencia, que entonces le dio lugar a un artículo por separado. Y los delitos contra la administración pública son el falso testimonio y el fraude procesal. En estas consideraciones, desde el punto de vista de la jurisprudencia, siempre indico que ante el notario nunca se va a cometer un falso testimonio, ni se va a cometer un fraude procesal.
de acuerdo a cómo está en el Código Penal. Se puede realizar un fraude para buscar un documento y llevar en error al notario, pero hay un tipo penal que se llama precisamente obtención de documento público falso a través de una información errónea que da el usuario. Pero en estos casos el notario no es responsable de la información que se transmite, a menos que el notario colabore, ayude o sea consciente de que está cometiendo un delito de falsedad o participando en esa actividad. De manera que estos delitos voy a referirme rápidamente por el tiempo a cada uno de ellos, indicándole la parte fundamental o la que me permiten que ustedes tengan referencia para resolver casos que les propongan. En cuanto a los delitos contra la administración pública, eh, la administración pública, como todos los bienes del Estado que se buscan proteger, pues también el Estado protege sus intereses, así como protege la justicia, la administración pública, la propiedad, la vida, pues la administración pública es entendida como el conjunto de actividades que desarrolla el Estado para cumplir los fines de la misma administración. Y para ello, pues destina recursos y esas actividades se hacen a través de personas que se vinculan al Estado por contratos, por prestación de servicios, etcétera. De manera que si estas personas, cuando administran la cosa pública, los bienes, los dineros del Estado, las personas terminan realizando o apropiándose o desviándose de esos bienes, pues entonces incurren en faltas disciplinarias y en faltas penales si el código así lo ha establecido. Eh, para efectos de tener en cuenta y desde ya estos delitos contra la administración pública se requieren que el sujeto activo sea un servidor público. En este caso es el notario. El notario es un particular que cumple una función pública, por lo tanto se considera para el derecho penal servidor público. Por lo tanto, siempre que se hable de servidor público, sí, el notario es un servidor público. Por lo tanto, en el Código Penal, cuando se habla del servidor público, siempre se refiere al notario que cumple funciones públicas. Los delitos contra la administración pública, entonces, ese panorama que ayer en la ficha anterior había mencionado, peculado, concusión, cohecho, prevaricato, ahora digamos, se los desclasifico para efectos de que vayamos haciendo diferenciaciones. Cuando le explique apropiación, inmediatamente retengan esa definición que les voy a dar y ya le cambian al siguiente, al peculado por uso, pues la palabra rector uso, usar o utilizar. Cuando sea culposo, que es la única excepción, haga referencia a que se refiere a una imprudencia, a una falta de negligencia por la cual se cometió el hecho. Es posible que en este caso, si el notario, que está en la obligación de cuidar los tomos y por su descuido de imprudencia no prevé que una lluvia, algún elemento queden en manos de la intemperie y se dañen algunos tomos, ahí puede estar incurso en una imprudencia y puede ser sancionado penalmente. Recuerde la concusión y el cohecho, los comparo para que tengan en cuenta la concusión es acto unilateral. El profesor nos explicaba para recordar la concusión que imaginemos que concusión es una palabra griega, eso nos explicaba que significaba sacudir a alguien para que sacarle todo. En el cohecho ya es una muerte de voluntades. ¿Y qué es el cohecho? Hay cuatro formas que tengan presentes. El cohecho propio, que es el más grave, tomar una decisión, se vende la función para que el otro haga una función, algo que es contrario a derecho, el cohecho impropio, que es para que retarde, no haga lo que tiene que realizar, el cohecho aparente, está en el Código Penal, un cohecho aparente, algunos llaman cohecho solapado, es darle regalo al funcionario para que de esa manera ganarse su voluntad, eso está prohibido, y el cohecho por dar o ofrecer, que es el tipo penal que complementa los anteriores para poder castigar a ese particular o a cualquier persona. El código dice el que entrega el dinero ofrece para efectos de que se compra la función pública.
Y el prevaricato es por acción cuando se comete un acto que es contrario manifiestamente, una decisión manifiestamente contraria al derecho, y la omisión es tomar una decisión buscando retardarla, demorando o no hacerlo. ¿Mm? De manera que muchas veces aquí, muchas veces en los ejemplos, lo que hay es un concurso de delitos como el ejemplo del juez. El juez va a cometer cohecho por recibir dinero y prevaricato por tomar esa decisión contraria a derecho. Y la omisión del agente retenedor, pues recuerde que nosotros como notarios a título gratuito recibimos dinero con todo el riesgo que corresponde de que nos desocupen las cuentas y usted tiene que responder y responder. No hay mayor explicación. Sin embargo, es una actividad que se hace gratuita y es una suma realmente considerable de licencias, registros, el IVA, retención, todo esa suma de dinero que a veces la gente cree que es del notario, pero no saben que esos son dineros que tiene que entregar. Si usted no entrega dentro del periodo que corresponde, por usted cometió omisión como agente retenedor. Siempre insisto para un mecanismo de defensa que el fiscal siempre los va a acusar por peculado porque es el delito más grave. Hay pérdida de libertad y es sumamente grave y no hay posibilidad de negociar. Mientras que como en la omisión del agente retenedor, si usted no entrega el dinero, pues siempre lo van a acusar de especulado, cuando la figura que el código trae es omisión del agente retenedor. ¿Cuál es la ventaja? Que la omisión de agente retenedor es el único artículo del Código Penal donde traen normas de procedimiento. Entonces dice lo siguiente: si el notario o el funcionario paga el dinero y los intereses, pues el proceso se archiva, la investigación se archiva. En el peculado, si ese dinero usted lo retarda, puede considerarse porque es que los dos tipos penales, los hechos pueden encajar en los dos tipos penales, pero tienen matices. El mecanismo de la defensa es que no se deje encajar ese comportamiento en un peculado porque está perdido, mientras que en la omisión del agente retenedor tiene solución. Bueno, esto es al margen, porque siempre. Vamos a ver a hablar sobre cada uno de una forma muy rápida, porque son elementos básicos, ¿sí? Cuando estudien un artículo, no estudien la pena, ni la sanción, ni qué pena tiene. Eso es un tema aparte que hace parte de la consecuencia del hecho, que nadie va a preguntar por eso. Pero sí, explicado en este orden por frases, seguramente van a retener mejor la explicación del artículo. Peculado por apropiación, el primero. Dice el código del servidor público que se apropie en provecho suyo de un tercero de bienes del Estado, de empresas, instituciones en que éste tenga parte, o bienes de fondos parafiscales o bienes de los particulares, cuya administración, tenencia y custodia se le haya confiado en razón o con ocasión de sus funciones. Recuerden, cuando hable del peculado por uso y del culposo, es la misma redacción, solamente que le voy a cambiar donde dice apropie, en otros términos voy a utilizar usar o utilizar indebidamente. Y cuando hable del culposo, porque daña y pierdan los bienes que usted está cuidando. Entonces, esto nos facilita más adelantar rápidamente. La apropiación se lo conoce como la malversación o la mala administración. Entonces, este es un tipo penal que busca que los bienes del Estado que están administrando por parte de los particulares que prestan servicio al Estado se puedan quedar con ese dinero o les den un mal uso. El artículo 24, el 23, siempre se dice que este tipo de delito, como todos los contra la administración pública, haciendo salvedades, porque en derecho penal damos un paso y hay que hacer excepción. Al principio, estos delitos los comete el servidor público. El servidor público, los miembros de corporaciones públicas, los empleados, y lo que me interesa, la ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas reguladas por él en su ejercicio. Y una de las formas de participar de que los particulares participen en la administración pública por descentralización, por colaboración, son los notarios. Entonces ya sujeto activo del Código Penal deja claramente lo que dice. Son funcionarios públicos para que no exista ninguna duda. Los notarios, los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente y transitoria.
Sobre esto, siempre dice que el notario, reconocerán ustedes que hay formas, conocen el notario en propiedad, el notario interino, el notario encargado. Pues la corte tiene una forma que a mí me interesa como, a veces lo planteo como la defensa, notario por extensión. Bueno, muchos de ustedes no conocen el concepto, pero es un elemento fundamental para efectos de que el notario no tiene por qué responder por lo que hagan los particulares, los empleados que tenga, porque la limitación, el notario no se le puede exigir que esté pendiente de 20 días sin funcionarios o empleados de lo que ellos particularmente decidan realizar o cometer delitos. Por supuesto que es un concepto que vale la pena ya en otra oportunidad revisarlo, pero de momento me interesa es que quede claro que el notario es un servidor público. Desde el punto de vista del derecho penal se llama sujeto calificado o sujeto determinado, de manera que los delitos contra la administración pública requieren un sujeto calificado que es precisamente ese carácter de servidor público. Y ahí viene la diferencia entre delitos comunes y delitos especiales que trae el código. Sujeto pasivo y vale para todos los delitos contra la administración. Es el Estado, es la administración pública. Puede ser también la víctima, porque es posible que los particulares hayan entregado bienes que le han quitado por embargo, la detención de un vehículo, una moto, los depósitos que dejan los particulares ante el notario. De manera que es un delito contra la administración, pero también puede tener una víctima que es el directamente perjudicado, que en este caso es la persona a la cual es propietaria de esos bienes. Pero desde el punto de vista penal siempre se dice que el sujeto es el Estado o la administración pública. El objeto jurídico, recuerden, hemos visto el objeto, es proteger al Estado de manera que los principios de honestidad, la rectitud del servidor público, cuya relación función tenga con respecto a esos bienes, pues entonces se haga de la mejor manera ética y honesta. El objeto material, pues son todos los bienes que son objetos sobre los cuales recae la acción del peculado, lo que se apropió, lo que se llevó. En esta sí voy a mencionar la antijuricidad material. Recuerda que hay una antijuricidad, bueno, a tomar que estoy hablando muy rápido. Hay una autoridad formal y material, ya les indiqué. La formal es la simple confrontación entre el hecho y la norma, que no es suficiente. De manera que para que este delito de peculado de apropiación, la ley exige que haya una afectación al bien protegido. Por eso es que hay unas conductas que se llaman de manera formal, conductas que simplemente, si comparamos entre el hecho y la norma, existe la formalidad. Formalmente decimos que es un peculado por apropiación, pero desde el punto de vista material no se configura la gravedad del daño para que se presente un desgaste de administración de justicia, porque la administración de justicia debe ocuparse de cosas sumamente graves y no de este tipo de ejemplos que les voy a dar. En estos casos se ha dicho que es apenas genera una falta disciplinaria. Le he dado el ejemplo de la resma de papel, apoderarse de objetos de la oficina de poco valor, consumir el uso de la gasolina de un vehículo, utilizarlo para fines personales, el celular que se le ha asignado, llevar el computador para que su hijo haga las tareas en la casa. Son formalmente delitos de peculado, pero que, digamos, delitos no, formalmente conductas de peculado, pero que no alcanzan a tener la connotación de llamarse delito. Bueno, en cuanto a todos los bienes, son todos los bienes que tenga la administración. Se tratan de bienes propios, bienes que utiliza la misma entidad como computadoras, impresoras, es decir, todos esos objetos, los dineros que manejan, son todos objetos de estos artículos, pues ya están, deben estar al nivel del Código Civil, sabrán esto, por eso yo no me detengo en esto. Bienes que pueden ser del Estado, instituciones que el Estado tenga parte. Anteriormente se decía que cuando el Estado tenía el 51% y si alguien se llevaba un bien de estos, cuando el Estado tenía el 50% más uno, era peculado. Si no tenía el 50, era un delito de hurto. Hoy la Corte ha indicado que no importa el porcentaje que tenga el Estado, si tenga el 10%,
los dineros, los bienes que tenga esa empresa del Estado y alguien se los toma, se considera peculado. Establecimientos públicos, empresas industriales comerciales del Estado. ¿Bienes de los particulares es posible? Sí, ya les he explicado que, por ejemplo, los particulares pueden entregar bienes a la administración o no se los entregan, sino que son incautados en un proceso penal. Dineros, casas, bienes, vehículos o bienes retenidos por la administración por motivos de infracciones de tránsito o simplemente por medidas de un embargo. Entonces, los bienes de los particulares pasan a la custodia de la administración pública y ellos tienen el deber de evitar que se pierdan. La conducta, hemos mencionado lo que es ahora la conducta es apropiarse. ¿Qué significa apropiarse? Porque eso también tiene discusión en el Código Penal. La apropiarse es la ejecución o materialización del acto de disposición. Hacer suya una cosa, comportarse como frente a ella como amo o señor y dueño. Implica que el bien sale de la esfera de disponibilidad jurídica de la administración y pasa a la disponibilidad del delincuente. Precisemos más. Es difícil a veces establecer cuándo alguien se apropia de un bien y cuándo lo quiere usar. Si alguien se lleva un vehículo, ¿cómo sabemos que lo quería usar por un tiempo? O mejor, lo que más evidente se ve. Un celular o una impresora, por dar un ejemplo. Cuando decimos que una persona se apropió de ese celular o simplemente lo está usando. ¿Cuándo podemos establecer que una persona realmente se quedó definitivamente con el bien porque ya se lo apropió o simplemente se lo llevó pero lo va a devolver? Entonces son situaciones en el derecho penal que en cada hecho es un mundo aparte. Sin embargo, en sentencias de la Corte Penal nos ha indicado que se configura el peculado por apropiación y no de uso cuando el bien se vende, dona y consume. Cuando se presente estas situaciones, dona, se vende, se entiende que el sujeto definitivamente se quedó o se apropió con el bien. De manera que esta sentencia, más adelante vamos a revisarla, nos determina que una persona realmente cometió peculado de apropiación y no el peculado de uso, que es el que realmente es el más socorrido porque tiene menos pena. Aprovecharse es un elemento subjetivo, pero es un elemento subjetivo, no lo confundan con el dolo, sino un elemento subjetivo de carácter normativo que complementa lo que realmente se busca castigar. Que el funcionario obtuvo un provecho, provecho para el servidor público o un tercero. La intención debe demostrarse aunque no se produzca efectivamente. Es decir, que yo lo que busco es aprovecharme del bien que me llevé para mí o para un tercero, pero es posible que yo no logre, tenga la intención, pero no lo logre porque efectivamente pues fui el comportamiento quedó en grado de tentativa o simplemente no obtuve lo que quería con la apropiarme de cosas ajenas de la administración. Entonces, aprovecharse es hacer referencia a cualquier utilidad o beneficio que proporciona a alguien implica el goce de una ventaja. El provecho puede ser económico, no necesariamente tiene que ser dinero. Hay una forma de peculado que en principio para algunos podrían presentarse o en la interpretación porque hemos dicho que apropiarse es traer algo para yo quedar. Entonces en algunos afirmaban que la apropiación necesitaba tener el objeto del dinero disponible para yo llevarlo. Si yo no tengo el dinero acá, pues yo cómo me lo apropio si yo no lo puedo hacer. Entonces la Corte precisó algunos casos donde consideró que en estos ejemplos era peculado por apropiación y condenaron al funcionario. Uno ejemplo es borrar comparendos. Borrar comparendos de tránsito, pues en principio alguien decía, pero si yo no me he quedado con el dinero, sí, pero es una manera en las cuales usted ha disminuido el patrimonio del Estado. No cobrar impuestos correspondientes o cobrar menos. Eso se configura ya por sentencia de que si había alguna duda, son formas de peculado donde no necesariamente hay traslado de las cosas. En razón o función o colocación de ellas, es decir, el funcionario
que comete el peculado tiene que estar en razón de su función o con la ocasión de. Si una persona se lleva dinero de la tesorería, pero no es el tesorero ni está entre sus funciones manejar ese dinero, pues lo que hay ahí es hurto agravado por bienes del Estado. Es decir, otro funcionario público que sustrae el dinero, pues él no va a cometer el peculado porque él no está en ejercicio de su función ni con ocasión de ello. Entonces, esta delita deja claramente que tiene que haber una relación funcional con el objeto con el cual usted se ha quedado o se ha apropiado. En razón de sus funciones, cuando el servidor público realiza en ejercicio de sus funciones, que le compete como cuando el encargo es precisamente administrar, tener, custodiar el bien, el tesorero, el recaudador, queda claro. Y con ocasión o funciones es cuando el sujeto no tiene la función directa de administrar, pero por alguna razón usted termina quedándose con bienes que tiene que administrar. Por ejemplo, el juez no tiene que administrar bienes ni dinero del Estado, pero hemos visto jueces condenados por peculado porque han extraviado los títulos de depósito que estaban bajo su custodia o ha permitido que otras personas, por falta de cuidado, ha permitido que otras personas los sustraigan y los cobren. Entonces, vea que el juez no tiene la función, pero en ocasión de las funciones, pues ha cometido el peculado. Hay unos verbos rectores que complementan lo que significa administrar, tener y custodiar. Son formas en las cuales nos está explicando que el funcionario público está administrando, ordenando bienes públicos, disponer de bienes públicos. Tener es algo más material, las cosas, una relación directa con el bien. Custodiar es porque usted debe conservarlas, como en el caso. Si no existe esa relación funcional, pues entonces estaríamos frente a otro delito. Vea los delitos de abuso de confianza para que, y como el abuso de confianza calificado, en las cuales se puede relacionar, se encuentra muy parecido con el peculado. Abuso de confianza, el que se apropie provecho suyo de un tercero de cosa mueble que se le haya confiado en razón a un título no translaticiо de dominio. Observen que se parece mucho, solo que esta apropiación se hace entre particulares. El abuso de confianza calificado nos dice si la conducta se cometiere sobre bienes o empresas e instituciones del Estado. Entonces aquí no está el sujeto en una función pública ni en razón de sus funciones, sino de acuerdo a los hechos, a los bienes que de alguna manera para todos los funcionarios se dejan las fotocopiadoras, las calculadoras, etcétera, a la vista de todos, no hay alguien, pero sí lo tiene en razón al hecho que se le ha entregado confianza para todos, alguien se lo lleva, pues no cometer el delito de peculado, sino el de abuso de confianza calificado. Bien. Eh, Hay algunos casos que, bueno, solo voy a mencionar porque es muy extenso. Se discutía que un empleado público había cobrado 10 días de sueldo sin ir a trabajar. Se puede considerar peculado. Pues eso fue toda una discusión. Decirlo ahora, pues cuando ya hay una sentencia, pues en la Corte Suprema ha dicho que eso no es peculado. Eso es una situación de una falta disciplinaria que tiene que ver de una situación de carácter laboral. Pero si el funcionario, observen, se quedó con dinero del Estado sin haber trabajado, cualquiera diría que es un peculado. Pero la Corte Suprema de Justicia en este caso hizo, es una conducta típica del funcionario, pero que podríamos considerar que es peculado, pero ya lo dijo la jurisprudencia, pues no tenemos que discutir. Traigo un ejemplo acá en caso ya para el tiempo, el caso de la Huaca, de acuerdo a los soldados que encontraron una serie de canecas de dinero, muchos eran del campo, no se conocían ni los dólares, entonces el reparto se hizo pesando, ¿no? Pesando el dinero. Y se le hizo una investigación, duraron 2 años detenidos para que la Corte en instancia determinara que ese delito no existía. El hecho que un funcionario se quede con dinero que ha encontrado en ejercicio de sus actividades no existe, ese tipo de penal no existía. De manera que lo único que encontró desde esa época, yo había indicado que eso lo que había era una falta disciplinaria y tenía una sanción de 10 días. Entonces estuvieron detenidos, tuvieron que anular todo el procedimiento y en el año 2008 crearon el tipo penal. Es decir,
a los que se encuentran una huaca, entonces el servidor público que se apropie total o parcialmente, o mantiene oculto o deja de perder por negligencia o descuido los bienes que se han hallado, es decir, tuvieron que crear el tipo para eso. Bueno, peculado por uso, vamos a avanzar un poco más rápido. El peculado, observen, el servidor público que indebidamente use o permita que use, que otro use. El verbo rector es que use o permitir que otro use. De bienes del Estado, empresa, institución en que este tenga parte, cuya administración y custodia lo tenga, que se haya confiado en razón de su unidad. Si observan que toda la reacción sigue siendo la misma y que lo único que cambian el peculado por uso, tengan en cuenta, es porque usted use o permita que otros use. Unos ejemplos que pueden ser casos, que estos han sido fallados y condenados por peculado por uso. El director de una galería de arte que saca unos cuadros del museo para arreglar su casa con ocasión de una reunión política, pues fue condenado. El administrador de establecimientos que sale de viaje de caballos en las cuales están es para la reproducción. Son animales especializados solamente para la reproducción, no pueden ser utilizados para, para hacer paseos o para hacer carreras. Y en este caso, pues se les pareció fácil usar los caballos que estaban en una destinación propia para efectos de una... Y aunque no se causó ningún daño ni afectó la reproducción, fue castigado al director del establecimiento. Otro ejemplo, el piloto que tiene un avión como parte de su trabajo, trasladar elementos que corresponden a actividades del ejército, a actividades de la administración, pero solo a la actividad de la administración, y termina pues llevando de paso a un amigo y a otro, llevándoles carga para llevar a otra ciudad. Entonces se determinó que ahí hay un peculado por uso. Otro caso fue el funcionario público que terminó convirtiendo su oficina en un centro de citas o de negocios y, por lo tanto, utilizando todos los bienes del Estado como una oficina particular de otro. Bueno, eh, ¿qué es, por qué se castiga el peculado por uso? Eh, no se requiere aquí que con el peculado de uso porque se use necesariamente tenga que haber un daño. Una persona que se le entrega un vehículo y termina ahí en a melgar de fiesta, puede ir y volver, comete un peculado de uso del vehículo, pero recuerde también un peculado por apropiación por la gasolina que gastó. ¿Sí? Y si tiene un accidente, entonces le agregamos el peculado culposo por el accidente que cometió si él es responsable. Entonces, lo que se castiga es por la pérdida del derecho de la posibilidad de disposición de la causa que debe estar siempre a favor de la administración pública. En el peculado de uso, otros verbos que complementan. Recuerde que el verbo rector siempre va a usar o permitir que otro use. Los complementos es, usar es hacer que el bien preste un servicio determinado, como los vehículos, los teléfonos, o permitir. Puede que usted no lo haga, pero usted es el empleado público y permite que otras personas utilicen los bienes del Estado en una forma indebida. Siempre la palabra para castigar debe ser indebido, porque el uso debido, el uso normal para el cual fue creado o comprado para el Estado, pues ese no se castiga, sino aquel que no corresponde a el uso, digamos, adecuado o normal, que es lo que se llama indebido. Aquí también hablamos de una actividad formal y material, y para este efecto siempre se requiere que el daño realmente sea considerable. Por eso este tipo de delitos siempre se presenta en el uso, generalmente en el uso de cosas, como generalmente el vehículo y el teléfono. Si utiliza el vehículo para hacer una atención hacia el mercado, una actividad personal, pues se dice que son comportamientos de bagatela, que son pequeños peculados, pero que quedan resueltos a través de un proceso disciplinario y no de carácter penal. Bueno, me salto una cantidad de cosas acá, pero yo les facilito este material porque quiero llegar a ver si puedo terminar. Peculado culposo.
Insisto en que todos los elementos del peculado están, pero es culposo, es imprudente. Recuerda, tipicidad subjetiva, dolo y culpa. Este es el único caso donde se sanciona por imprudencia que cometió el funcionario. Por eso, el servidor público que respecto a bienes del Estado, cuya administración y custodia se le hayan confiado por culpa, por imprudencia, por negligencia, por falta de cuidado, dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen. El verbo de lugar es dar lugar a que se cometan o que de estas tres maneras se pierdan las cosas. En lugar de extravíen, pierdan o dañen las cosas en las cuales usted estaba vinculado. Esto es un delito culposo en el cual podemos establecer que si nos queremos referir al notario es posible que la obligación del notario es la vigilancia de los tomos, es prácticamente el alma de una notaría, y son esos documentos fundamentales que guardan la fe pública, no pueden estar descuidados o a la intemperie o al riesgo de que alguien se los pueda llevar. Es posible que en estas circunstancias, recuerden que aquí no se castiga la intención, sino la imprudencia. Si en el delito de imprudencia, de culpa, la pena es muy baja. Si en un delito de homicidio doloso la pena es hasta 60 años, en un delito imprudente podemos estar hablando de acuerdo. Si no es grave, podemos estar hablando de apenas 8 o 12 años, ¿sí? En un homicidio. De manera que aquí, por supuesto, va a generar una actuación disciplinaria generalmente y también de carácter penal si tiene la trascendencia de ese descuido. Bueno, unos ejemplos que también podríamos plantear de como casos que ya fueron condenados o resueltos por la Corte Suprema. En aquel caso del DMG, invertir dinero en corporaciones sin tener prudencia del estudio de la solidez de la entidad. Juan, eso sucedió mucho en su época en el caso de DMG. Se presentaron filtraciones de agua en una biblioteca que luego se produjo la destrucción de la misma por ese mismo descuido, eh, que no se tuvo el cuidado de las filtraciones de agua y terminaron pues destruyendo libros de gran valor. Permitir que terceros lleven las cosas o que se les apropien por haberlas abandonado por falta de cuidado o vigilancia. El hecho de tener un vehículo pues requiere unas exigencias de cuidado que no lo puede dejar en cualquier parte, y si como consecuencia de ese vehículo, ese celular que es del Estado, usted permitió o lo abandonó o simplemente por negligencia o descuido lo permitió que otro se lo llevara, se hace responsable por el delito peculado. De dejar las cosas a merced de los acontecimientos como la lluvia, las condiciones de mal depósito, etcétera. Bueno, esto no quiero entrar más, bueno, definiciones de culpa, la tipicidad objetiva, bueno, son ejemplos también de dañar. Me estoy quedando corto. Quiero revisar si quiero llegar a dos, por lo menos, delitos que suelen a veces confundir. Recuerden, hemos hablado de delitos contra la administración y hablamos del peculado, ahora hablamos de la concusión. Compárenlo con el cohecho para que tengan una precisión y una diferenciación. Concusión, el servidor público que abusando de cargos de sus funciones constriña, induzca a alguien a dar o prometer o al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad o indebidamente lo solicita. En rojo están los verbos rectores. ¿Cómo es que una persona, por eso en la concusión, recuerden que es el funcionario unilateralmente que le saca el dinero al usuario, pide dinero. Entonces, por eso usted lo constriñe. Constriñe es amenazarlo, coaccionarlo, o lo induzca es aconsejarlo que es conveniente para que salga esta licencia, que usted participe o me deje una donación o de forma de pedir dinero. O simplemente, como hacen muchos funcionarios, lo solicita. Hay alcaldes que, conocí un alcalde por ahí en un pueblo que le decían el 10%, porque todo contrato ya entraba, le decían el 10% porque todo el contrato iba solicitando esa suma de dinero. La verdad es que en nuestro medio el funcionario no solicita, no constriñe, ni constriñe, ni induce, ni solicita, simplemente hace entender a la otra parte, al interesado, que él recibe.
Entonces, eso es lo que la Corte Suprema de Justicia determinó una forma de concusión que se llama concusión solapada, es decir, una forma implícita que se llama de la habilidad del funcionario para poder sacarle dinero al funcionario. Recuerden, en la concusión yo solicito, pido, y en el cohecho yo me pongo de acuerdo para sacar dinero o un beneficio. Vamos a revisar rápidamente estos elementos. Sujeto activo del servidor público, sujeto pasivo del Estado, no repito, el objeto jurídico es la rectitud. Los verbos que utiliza es constreñir. Constreñir es obligar mediante violencia y amenaza o forzar la voluntad de la víctima, es decir, coaccionarlo para que le entreguen el dinero, es decir, intimidarlo. Recuerde que en la concusión, el fundamento que la persona entrega el dinero porque se lo pide, lo solicita por el miedo ante la autoridad. Es decir, ante la autoridad se le impone y ante ese temor de que la licencia no le salga, el servicio no se le preste o esté demorado, pues entonces termina entregando el dinero que le están pidiendo. Inducir es persuadir, convertir, establecerle, aconsejar a alguien que lo más conveniente es que usted entregue dinero. O simplemente lo solicitan, ni lo coaccionan, ni lo dice, simplemente le pide el dinero. Les explicaba que la Corte planteó una forma de conclusión jurisprudencial que se llama la conclusión implícita, o mejor, la conclusión implícita es la insinuación. El empleado no pide dinero, sino le hace comprender al otro que él sí va a recibir dinero. Claro, esto fundamentado en la intimidación que le presenta el temor genérico de la autoridad. Bueno, la utilidad es cualquier regalo, dinero, préstamo, descuento, es decir, cualquier utilidad o beneficio. Incluso los sexuales también valen acá con el fin de obtener algún favor de la persona a quien lo está solicitando. Hemos dicho conclusión, veamos el cohecho, que es el que un poco a veces se complica, porque el cohecho, recuerden, tiene 4 formas, pero se las voy a precisar rápidamente. Recuerden, el cohecho, en la corrupción no existe, no existe como delito en el Código Penal. La corrupción en el derecho público se refiere a todas las maneras de obtener dinero en forma ilícita por concusión, por todas las formas de cohecho, en las formas en las cuales el funcionario se queda con los bienes del Estado. Toda esa forma se llama corrupción, pero no es no es un tipo penal. Pero en el derecho, cuando se trata entre particulares, el código sí trae la palabra corrupción. Entonces se llama corrupción privada, artículo 250. Entonces el funcionario que prometa, ofrezca a los empleados, a las asociaciones, fundaciones y tal, cualquier cosa, es decir, pero en el sector privado. Esa palabra no existe para referirse a delitos que cometen los funcionarios públicos. Recuerden, el cohecho es un acuerdo de voluntades, es un convenio, es un contrato, un compromiso entre los dos sujetos que intervienen. Características, es un tipo bilateral, se requiere el concurso de 2 personas. El cohecho no se puede cometer, salvo el aparente en las demás formas, necesariamente tiene que haber una persona que da y otro que recibe. En el cohecho lo que se hace es vender la función pública por parte del servidor, es decir, al que mejor pague o al que lo reciba, al que tiene la necesidad, pues entonces vende. En el cohecho, la justicia o la injusticia, vamos a ver, la justicia o la injusticia se compra y el servidor público la vende. Lo principal en el cohecho es que hay un acuerdo de voluntades y recuerden las 4 formas de cohecho. Cohecho propio es la más grave, cohecho impropio es demorar las cosas, cohecho aparente también es un cohecho aparente, solo lo comete el funcionario que recibe, y el cohecho por dar a ofrecer, que es el complemento de los cohechos anteriores, de los delitos anteriores, porque es el que, no es funcionario público, el que entrega el dinero o simplemente hace la promesa de entregar el dinero al funcionario público. Revisemos rápidamente estas formas. El cohecho propio, servidor público,
que reciba para sí o para otro o acepte promesa remuneratoria directa e indirectamente. Allá tenemos los dos verbos rectores, recibe o aceptar. Yo recibo inmediatamente y acepto una promesa que se va a cumplir en el futuro. Para hacer que es lo que se castiga, retardar o omitir un acto propio de su cargo o ejecutar uno contrario a sus deberes funcionales. Por eso en el cohecho propio lo que se paga es por una ilegalidad, por hacer algo, por eso el cohecho propio tiene más pena que otras formas de cohecho, porque aquí lo que hace es, recuerden que todas estas conductas deben ser intencionales, no, no por imprudencia, ni siempre tienen. Entonces, retardar y omitir un acto propio de su cargo o ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales. Es una forma grave de cohecho. El funcionario recibe dinero para ejecución de una acción ilegal. ¿Para qué? Para que no cumpla con su deber o ejecute un acto propio de sus deberes. Es decir, es lo más grave que puede hacer un funcionario por recibir dinero. Le explicaba el juez que recibe dinero para no abrir una investigación o el juez que recibe dinero con el fin de tomar una decisión contraria en derecho a una persona o darle la libertad a una orden de excarcelación a quien no corresponde. Generalmente cometen, recuerden, dos delitos. El cohecho por recibir dinero y por tomar la decisión injusta se llama prevaricato por acción. Es decir, el prevaricato por acción es como la consecuencia. Yo recibo, el funcionario recibe el dinero para realizar un acto contrario en un derecho, el otro delito es prevaricato. Es por acción porque es realizar un acto ilegal. Y si es por omisión es por retardar o atrasar o demorar un acto propio de sus funciones. Bueno, recuerde que en el cohecho hay un negocio, hay un acuerdo. Voluntariamente el funcionario no, al usuario no se le obliga, sino que él voluntariamente participa. Es decir, que el funcionario invierte en la compra de la venta de la justicia y por eso hay uno que da y otro que recibe. Siempre en el cohecho propio tiene que ser un servidor público. Se, el funcionario que recibe el objeto jurídico, la rectitud, la preposición, en este caso es, elemento subjetivo es retardar y omitir un acto propio de su cargo o ejecutar uno contrario, eso es lo que castigue. Es decir, tiene que haber una relación de finalidad correspondiente entre el dinero que recibió y lo que usted hizo. Si una persona simplemente dicta una decisión contraria a hecho porque le dio la gana, pues solamente comete prevaricato por acción. Es decir, hacer precisiones. Esto hay mucho que... Recuerden que esto es una... Bueno, aquí hay una precisión que hay que hacer porque la pregunta que se decía, si un funcionario, un juez, hablemos del juez en el ejemplo, recibe dinero por tomar una decisión contraria a derecho, por ejemplo, o dar la libertad a una persona, y posteriormente a la realización de esa conducta o dictar esa decisión que es un prevaricato, posteriormente recibe dinero por esa actuación. Algunos preguntan si hay cohecho. No, la Corte ha dicho que no hay cohecho. No hay cohecho por acto cumplido. Es decir, había un artículo que no entró en el Código Penal que se decía que la persona que recibiera dinero por hecho cumplido, eso no quedó en el Código Penal. Por eso, en este caso, es una salida a este tipo de conductas un poco irregular, me parece a mí, donde se establece que si no le podemos probar el cohecho, sino que el funcionario recibe el dinero para cometer ese prevaricato, esa decisión injusta, y posteriormente a dictar esa decisión, recibe el dinero. La Corte ha dicho que eso no hay delito del cohecho, ni de solamente habría el de peculado por prevaricato por acción, por la decisión que cometió injusta, pero no por el dinero que recibió, porque el dinero no es consecuencia, salvo que sea por un acuerdo. Recuerde, dar o prometer un dinero, cuando eso se promete,
hay un acuerdo y dice, y posteriormente recibe el dinero si hay los dos tipos de delito, cohecho y prevaricato. Pero la Corte ha dicho que si no hay no se prueba el cohecho, la persona toma la decisión contraria, recibe posteriormente el dinero, y la Corte ha dicho que eso no es delito no se configuró el cohecho. Bueno, esa es lo que ha dicho la Corte sobre esto. Lo que se recibe, pues regalos, dinero, un ascenso, cualquier cosa de utilidad, se refiere cualquier provecho, es suficiente para este tipo de comportamiento. Lo mismo, aquí en el cohecho tiene que realmente referirse realmente a regalos que reciba el funcionario, dineros equivalentes respecto a lo que el sujeto recibió con lo que se comprometió. Por eso, decía un magistrado en la época de Navidad, cuando empezaban a llegar las botellas de vino, las botellas de flores, las de manzanas, entonces me decía, mira, ahí vienen los cohechitos. Es decir, que no alcanza a hacer un cohecho los regalos de cortesía, los regalos de Navidad, los de cumpleaños, la entrega de bonos para entrar a conciertos, a partidos de fútbol. La ley entiende que eso, pues, simplemente no debería recibirse, sino que eso se queda en lo que llama actividad formal. Desde el punto de vista formal serían cohechos, pero la Corte ha indicado que eso no alcanza la gravedad de afectar el normal funcionamiento de la administración y por lo tanto simplemente se queda en una falta disciplinaria. Recibir los verbos rectores y aceptar promesas remuneratorias. El cohecho propio se paga para realizar estos siguientes comportamientos. Para omitir, resistir de ejecutar un acto en cuanto efectivamente no se tramita o decide o olvidarse voluntariamente lo que debe cumplirse. Para retardar, ejecutar una decisión fuera de los términos que dispone el servidor. Es no dictarlo en tiempo oportuno. Ejecutar y llevar a cabo algo que sea, por supuesto, todo ser contrario a la ley. Rápidamente el cohecho impropio. Hemos visto el propio y aquí vamos a ver la diferencia. Recuerde que en el cohecho propio es para que retarde o omite un acto propio o dicte uno contrario. En el cohecho impropio se acepta o se paga el dinero para ejecutar, por acto que debe ejecutar el desempeño de su función. En el cohecho impropio es donde se paga para que usted trabaje. Es la diferencia. Mientras que allá en lo más grave retarde o simplemente haga una decisión totalmente ilegal, aquí el sujeto no hace ningún acto ilegal, simplemente se le paga para que trabaje. Eso es el cohecho. Se dice, algunos consideran que es un cohecho simple y que realmente lo que se paga en el cohecho propio es para que su funcionario trabaje. Es decir, es lo que llama pactum accelere. Es decir, yo le doy al funcionario público no para que tome una decisión, sino para que me falle pronto la decisión, la decisión que usted debe tomar. Por supuesto que si usted entrega dinero es porque espera la voluntad del funcionario respecto a sus intereses. El, bueno, la diferencia ya la he mencionado. ¿Qué busca el corruptor en el cohecho impropio? Primero, que busca acelerar que su proceso sea lo más pronto posible, pagarle para que el funcionario trabaje y se sanciona pues que usted no debe gratificarle al servidor público para que haga su trabajo. Generalmente esto es muy frecuente. Pero también hay un cohecho aparente. El código lo trae, lo redacta en el 406, pero es como un inciso, pero ya tiene su propia regulación. Recuerden, en el cohecho aparente no hay acuerdo. ¿Qué se castiga? El servidor público que reciba dinero u otro por persona que tenga interés en asuntos sometidos a su conocimiento. Entonces, en el cohecho aparente no hay acuerdo. Simplemente el juez, el funcionario recibe sus regalos, el magistrado recibe sus regalos por persona que tenga interés en asunto que usted va a decidir. De manera que eso es lo que la Corte ha llamado cohecho solapado, cohecho en la cual a través de los regalos, pues lo que se evita es que el funcionario no lo reciba porque de alguna manera crea expectativas en que el que entrega los regalos respecto de sus propios intereses. Decía el profesor que era como la novia en la cual le estaban dando regalitos, atenciones, y ella creyó que eso era gratis, hasta que se los cobró.
Entonces, observen, si una persona hace un regalo a un juez, pero no tiene ningún asunto o un asunto pendiente en su despacho para resolver, no comete el delito. El funcionario no comete el delito. Recuerde que aquí se castiga solamente al que recibe, no al que da, porque eso es el cohecho aparente. En otras legislaciones se castiga al que entrega ese dinero que tenga asunto. En Colombia no. Entonces, en este caso, se va a castigar al juez que recibe los regalos. Entonces, si yo le hago un regalo a un juez o a un amigo, simplemente porque casó, porque el día de cumpleaños, el matrimonio, etcétera, ahí no se comete el delito. Eh, el problema es qué pasa con los jueces que aceptan invitaciones por personas que tienen un interés en el asunto que esté resuelto. Eh, Simplemente siempre se considera que esto debe evitarse porque lo que busca quien entrega regalos es el ablandamiento y buscar la buena voluntad del funcionario que a través de sus regalos constantes pues se tienen que ver afectados. Siempre se ha dicho que el cohecho tiene que medirse lo que usted saqueó con respecto a lo que usted va a recibir. Por eso pues no es lo mismo, ¿se acuerdan en el caso del cartel de la toga? Que se recibió un reloj y un Mercedes eso no es simplemente pequeños desprendimientos de su bienes, de su haber, sino porque hay mucho más, eh, un interés mucho más allá. Si no se logra aprobar el acuerdo, había cohecho propio, pero podríamos estar dentro de un cohecho aparente. Bueno, aquí he mencionado unas sentencias. Bueno, cohecho por dar o ofrecer. Es que por cualquier persona, recuerde que este hecho por dar o ofrecer complementa los otros cohechos. Es decir, castigamos al servidor público que recibe, pero vamos a castigar al que da. Entonces, el que da es cualquier persona. Puede ser un particular o cualquier ser que dé o ofrezca dinero de utilidad al servidor público en los casos previstos en el artículo anterior. Es decir, cohecho propio, impropio o aparente. Bueno, aquí sujeto activo puede ser cualquier cosa, se castiga el ofrecimiento, la necesidad de evitar los servidores públicos se van expuestos a ofertas propuestas por terceros. El hecho por dar o ofrecer significa dar, el verbo rector, dar, entregar o ofrecer. La finalidad, ¿cuál es? El funcionario falte al deber o no cumpla con su deber o tome una decisión contra el derecho que llama cohecho propio o para que cumpla sus funciones, el cohecho impropio, o por persona que esté sometido, que tenga un asunto sometido a su conocimiento. Bueno, voy a llegar hasta prevaricato y ahí realmente espero que le esté sirviendo y les voy a entregar este material. Recuerde, este es un material que se lo hago llegar a través del doctor Ricardo. Y adicionalmente, otro material que tengo que les puede complementar sobre casos de derecho penal que van a tener que aplicar estos conceptos, simplemente conceptos básicos para resolver, los cuales les puede favorecer en este resumen. La idea es que no, tampoco se vayan a especializar en derecho penal para presentar este examen. Prevaricato. Eh, el prevaricato siempre, en esas conductas, siempre son conductas dolosas. Prevaricato es tomar una decisión, una resolución, dar un concepto que es contrario al derecho. Y el prevaricato por omisión es retardar, demorar, atrasar una decisión que usted debe tomar en un tiempo determinado. Entonces, el prevaricato siempre se entiende como prevaricato una decisión contraria a sus actividades funcionales. Para poderlo entender, veamos las dos formas, prevaricato por acción y prevaricato por omisión. El artículo 4.3 nos dice que el servidor público que profiera, verbo rector, proferir, resolución, dictamen y concepto manifiestamente contrario a la ley.
Entonces, todos estos son elementos que me permiten determinar en qué consiste el prevaricato por acción. La resolución implica sentencia, actos administrativos. El dictamen es una prueba en testimonio, una prueba dentro de un proceso. Y el concepto son orientaciones que da la administración a través de circulares o conceptos que no obligan, como las del Ministerio Público, pero que pueden tener un sentido de prevaricato si se hace contrario a la ley. Rápidamente, sujeto activo del servidor público, sujeto pasivo del Estado. El objeto jurídico es proteger la rectitud, el objeto material son las decisiones que se toman y vamos a verlas rápidamente. La resolución es cualquier determinación que tome el empleado oficial. Esto implica actos administrativos, providencias de la Fiscalía, cualquier decisión en un proceso judicial administrativo, una ordenanza, un acuerdo, un auto, una sentencia, pero no se prevarica cuando se dicta una ley. Es decir, en este caso, cualquier actividad, acto administrativo, menos no se incluyó la ley. De manera que si el Congreso dicta una ley contraria a la misma ley, pues no comete un delito de prevaricato por acción, porque el legislador descartó ese punto. Lo mismo que cuando el presidente dicta decretos con fuerza de ley, tampoco está prevaricando porque el legislador lo excluyó esa actividad. Bueno, en el prevaricato siempre se dice que cuando se sanciona el, el prevaricato por dictar el acto administrativo o la sentencia. Algunos dicen que el acto debe ejecutarse, otros dicen que no es necesario ejecutarse, que sí sea que lo haya firmado. Otros dicen, no, el acto tiene que ser firmado y aparte notificado. Entonces vea las diferentes posiciones que trae para resolver el tema de prevaricato en un caso. Piensen en una sentencia que dictó un juez y esa sentencia la dejó realizada en el computador o ya la imprimió, pero no la ha firmado. La pregunta, ¿hay prevaricato? O simplemente la firmó, pero no se ha notificado porque no ha salido de su despacho. La pregunta, ¿hay prevaricato ahí? Se requiere que se haya notificado. Entonces, todos esos son cuestionamientos que para algunos casos no se ha resuelto. Algunos dicen que incluso si al funcionario dictó la sentencia que es prevaricadora, pero él mismo la repone y la echa para atrás, sigue cometiendo prevaricato. Si el funcionario dictó y el superior la revocó en un recurso de apelación, se considera que ya hay prevaricato. Si el acto administrativo es revocado de forma directa por el funcionario y no produce ninguna consecuencias, también se considera que hay prevaricato. Entonces vea que en esto todavía no se puede decantar, sino cada vez podemos tener más aristas sobre esto. Ya lo había mencionado esto. El dictamen se puede prevaricar. Recuerden que el dictamen es una opinión, un juicio que se forma de una cosa sobre personas que requieren, que tienen conocimientos especializados y que apoyan decisiones de los funcionarios. Determinar la velocidad de un vehículo, la causa de la muerte, la autenticidad de una obra, requiere conocimientos de personas que tengan conocimiento científico, artístico. De manera que si ese dictamen es contrario a derecho, estamos frente a prevaricato. El concepto es el que tiene más, digamos, discusión, porque el concepto ni es resolución ni es dictamen, sino es el pensamiento, la opinión de alguien que deja por escrito sobre un asunto, pero si en el asunto se hace por circular y se da instrucciones, si estamos frente a una posibilidad de un prevaricato, si hay una decisión y orientaciones contrarias al derecho. El concepto que más se discute es el que emite el Ministerio Público. El Ministerio Público, recuerde que emite conceptos que no son obligatorios, pero en una sentencia del doctor Diego Páez de la Corte Suprema de Justicia estableció que un concepto del Ministerio Público no es obligatorio, pero sí es un elemento integrador de la sentencia. Por lo tanto, lo que no tiene fuerza decisoria, no compromete, no obliga a ese concepto al juez, sin embargo, es una orientación que puede desviar la toma de una decisión, y en este caso fue condenado bueno, el concepto manifiestamente contrario a la ley, pues es algo que se sale de contexto, que es arbitrario,
que no corresponde a la comparación de normas. En el derecho penal se toma una decisión y no se hace la orientación de la dogmática penal en la clasificación de tipicidad, antiguridad y culpabilidad, en ese desarrollo para dictar una sentencia, vincular al autor de acuerdo a su forma, autoría directa, indirecta, autoría mediata o participación o determinación como corresponde, la Corte ha indicado que no seguir esos modelos de la dogmática es una forma de prevaricar. Bueno, esas son las formas. Bueno, rápidamente me voy al de la omisión para que no me quede incompleto. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de su función. Es un prevaricato, digamos, que es menos grave porque es la omitir, no hacer, retardar, rehusar algo. Bien, ya. Omitir es abstenerse de hacer algo, retardar es diferir, entorpecer, rehusar es negarse a hacer lo que le corresponde y denegar es no conseguir lo que se solicita. Entonces, esto. Bueno, hay más por trabajar delitos contra la república, pero les digo que, pues por la hora y el tiempo, yo creo que ya es lo que es suficiente, doctor Ricardo. De todos modos, pues no he terminado, necesitaría mucho tiempo más, pero espero les haya aclarado algunos puntos sobre este tema, que para algunos que no están formados en el tema sancionatorio, penal, disciplinario, les puede crear alguna confusión y la idea es hacerles esa precisión. Muchas Acá- gracias, doctor Álvaro Márquez. Parece que tenemos dos preguntas. Aquí Harvey nos va a leer la solicitud de la notaria de Becerril o el notario de Becerril. Buenas noches, doctor Márquez. La notaría de Becerril nos pregunta, las manifestaciones contrarias a la verdad realizadas en las declaraciones de extraproceso, ¿en qué tipo penal se enmarcan? bueno, eso es un tema, la declaración está en proceso. El que diga mentiras en una declaración está en proceso. Eh, en la ley penal le traigo el artículo para hacer una precisión y hacerle una claridad respecto de que yo siempre, eso es mi opinión y está fundamentada, de que ante un notario no se comete delito de falsedad de testimonio. ¿Qué dice el código? Delitos contra la recta impartición de justicia, falso testimonio. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la grave del juramento ante autoridad competente, falte la verdad a la calle total o parcialmente. Este delito se comete las personas que rinden un testimonio, recuerden que rinde un testimonio y el testimonio es un medio de prueba. Es un medio de prueba que puede ser dentro de un proceso o fuera del proceso o antes del proceso. Generalmente las declaraciones que se hacen ante la notaría son declaraciones que se consideran unas pruebas testimoniales apenas sumarias. Sumarias quiere decir que no tienen la contradicción, pero la persona que recuerden, ante autoridad judicial o administrativa, los notarios no somos ni autoridad judicial ni administrativa. Por eso nosotros, explico en otro lugar, que nosotros no tenemos autoridades judiciales de ninguna naturaleza. Por eso nosotros no podemos prevaricar. Por eso no nos pueden acusar de cometer porque no tenemos autoridad judicial o administrativa. Algunos dicen, pero realizamos un matrimonio civil, no es que se le colocaron ese nombre, nosotros realizamos matrimonios notariales, hacemos actuaciones notariales, judiciales, se hace ante el juez. A nosotros y nos trasladó, fue la función, no el cargo de juez. Por eso, en decisiones de la Corte Suprema que yo los traigo en el libro porque algunos compañeros han estado en ese tipo de vinculación, de investigaciones, les he precisado que nosotros no podemos cometer ese delito y lo fundamento en sentencias de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, el que de actuación judicial o administrativa ante jueces, ante funcionarios públicos, tiene autoridad administrativa bajo la grave juramento ante autoridad competente, falte a la verdad en la calle total o parcialmente, pues comete este delito de falsedad de testimonio. El testimonio como le digo, es una prueba, es una... Pero ¿qué sucede en la realidad ante los notarios? Ante los notarios, las personas, el notario no se puede poner en plan de interrogar a la persona que venga a hacer una declaración extrajuicio,
¿Cuántos de nosotros no hemos recibido declaraciones donde una señora dice que yo viví con él 10 años cuando realmente no es cierto? ¿Para qué presenta esa declaración extrajuicio? Para efectos de que se le reconozca una pensión. De manera que se le dé parte de esa pensión porque la va a compartir con la esposa o con la otra cónyuge, con otras mujeres. Entonces, lo que hacen es con esa declaración extrajuicio, que no es falso testimonio porque se hizo ante notario, se utiliza es para hacer un fraude en otro lugar. Luego el delito que cometen es allá el fraude correspondiente. Yo tengo una sentencia que saqué interesante de la Corte Suprema de Justicia, donde se presentó para todo el mundo era falsedad, fraude y una cantidad de delitos y la Corte dijo que no había ningún delito. Es una cosa extraordinaria ahí, donde el análisis de estos tipos penales uno se queda corto, que dice, pero si dijo mentiras, fue allá y ante la administración pública y la administración pública no tuvo en cuenta ese testimonio, de manera que no lo tuvo en cuenta, entonces no cometió el fraude porque no lo engañó, no hay error. No obstante que hay un testimonio que hizo ante el notario, pero ante el notario no se comete falso testimonio. Eso es otro tema que por supuesto todo eso lo traigo en el trabajo creo que está en materia de manera digital, creo que en Amazon ya está pronto para publicarlo. Pero en cuanto al falso testimonio, pues haga un comentario adicional, que el testimonio es un medio de prueba, es un relato de los hechos, circunstancias, cosas que se ponen al conocimiento de la autoridad respectiva. Y el sujeto activo se trata de un testigo que declara ante un trámite, un proceso, un expediente, una actuación judicial. No sé si aquí traigo, bueno, este comportamiento debe ser intencional, doloso. La persona cuando falte a la verdad debe saber que está faltando a la verdad. Y cuando habla de la verdad, pues tiene que ser intencional. Usted sabe y quiere que no está diciendo la verdad o faltando la verdad o está engañando. De manera que no decir toda la verdad o callarla está cometiendo un delito de falsa precisando que este delito no se comete por imprudencia. Si una persona declara y no se acuerda o simplemente no tiene esa intención de engañar o faltar a la verdad, pues no estaríamos frente a este delito de falso testimonio. La configuración del delito de falso testimonio no es necesario para que la prueba tenga un determinado poder de convencimiento. Es un delito de mera actividad. Quiere decir que si se hizo el falso testimonio, pero no tuvo efectos en la sentencia, ya es suficiente para efectos de haber cometido este delito. Ahora, si el falso testimonio fue fundamental para tomar una decisión por parte del funcionario administrativo o judicial, pues lo que hace es aumentar la pena. No sé si tengo aquí algo. Bueno, en cuanto al falso testimonio, pues el falso testimonio debe tener una entidad realmente en lo que mienta la persona, es decir, que debe ser fundamental. Si a una señora se le pregunta qué edad tiene y la señora, pues la mujer no le gusta que le pregunten la edad, y en vez de decir que tiene 55, dice que es 40, pues es una falsedad que no tiene nada que ver con afectación a lo que se está demostrando o lo que se quiere probar, ¿no? No como en la caricatura que le preguntan a la señora qué edad tiene y entonces la señora se ofende y entonces el funcionario le pregunta cuánto pesa, entonces le dice 30 años. Entonces, tipo de- este tipo de falsedades pues tienen que tener trascendencia, porque simplemente es una falsedad que muchas veces por ser un olvido pues no podemos castigarlo como este delito. Hay muchas cosas en esto que por supuesto en un pequeño resumen o en una no podría considerarlo, pero igual les facilito ese material que les sirva de resumen. Muchas gracias. Hay una persona, notaría asistente. Ya voy a activar el micrófono. Doctor Álvaro, buenas noches. Nuevamente muchas gracias por esa exposición tan completa y a la Unión Colegiada de Notariado por este espacio tan importante. Doctor, me hacía una duda con respecto a lo que se explicaba sobre el peculado por apropiación. En las diapositivas veía que se podía tipificar cuando el notario se apropia de los dineros entregados a él en virtud de un depósito.
Esa sería la duda, doctor, en razón a Ah, ya. que los depósitos se Sí, constituyen pues para seguridad, garantía o cumplimiento de obligaciones o para el pago de impuestos. Tendría como esas dos connotaciones. Una pública que sería para pago de impuestos o contribuciones, pero también otra privada para asegurar o garantizar el cumplimiento de alguna obligación o contrato. Entonces, me asiste esa duda, doctor. Muchas gracias. bueno, sí, sí, ahí quería hacer una precisión también del peculado. Es muy difícil que un notario comete peculado de apropiación. ¿Por qué? Porque todos los bienes son del notario. Eso es lo que a veces no hay que tener en cuenta y yo les decía que daba unos cursos a los fiscales, asociación de fiscales, para el curso, concurso que apretaste un mes, yo les colaboré y en esos aprovecho yo para pues contarle a los fiscales lo que hacemos. Y es sorprendente que los fiscales tengan la idea, como yo les comentaba alguna vez, que el fiscal tiene la idea de que el notario de, con todo respeto, el notario de pueblo, que el notario del municipio es uno solo y un auxiliar. Entonces, cuando me decía un fiscal, mire, pero ¿cómo es posible que el notario con toda esa formación que tiene no haya comparado la cédula y no haya visto la persona? Y yo les decía, no, es que el notario no mira ninguna cédula. ¿Y cómo así que no mira la cédula? ¿Cómo autentica? Pues no mira la cédula. Esto es una actividad donde hay, por lo menos una notaría puede tener 5 o 10 empleados, en otras 20 hasta 50 y mucho más. Entonces el notario no está en la ventanilla. Entonces explicarle eso era sacarlo del contexto. Yo diría, no, es que hoy recuerden ustedes que hoy hay una división de funciones y hay un principio en el derecho penal que se llama el principio de la confianza, en la cual el notario implica una división de funciones, nunca puede estar en todas partes. Los casos dicen, pero el notario dice ahí en la escritura que ante mí presente firmaron fulano de tal y fulano de tal, y el notario no estuvo presente porque ¿cómo puede estar presente en 5 escrituras? Y cada una se hace en un piso aparte, en una oficina aparte, en radicadores. Así funciona. No, yo no he estado en ninguna del día de hoy, yo no he estado en las cinco escrituras y he firmado. Entonces hay falsedad, no hay falsedad, es que hay otro criterio que establece la Corte que se llama la presencia jurídica. Entonces recuerden, la presencia jurídica no es necesario que yo esté presente, para eso lo hago a través de personas que son los delegados. Por eso viene la palabra del notario por extensión, que yo siempre que se refiere a que uno es imposible responder por todo lo que sucede, a menos que usted tenga la intención de participar en esa actividad criminal, pero normalmente no es así. También les explicaba que los notarios teníamos 2 firmas. Decía, ¿cómo es posible que una persona tenga 2 firmas y lo que normal es que todo el mundo tenga una? Que nadie oculte como firma, no, tenemos 2. Y se sorprendía porque yo le decía, yo tengo 3. Entonces, como así? Pues yo les expliqué por qué tengo y que eso no era legal, estamos autorizados y está registrado y que tiene que ser así porque la actividad de la notarial ha crecido de manera que si no lo hacemos de tal manera nunca cumpliríamos con la prestación de una actividad pública notarial eficaz y por eso partimos de la buena fe. Hay un principio del artículo del Código 89 del Código de la Constitución Nacional que establece que todo funcionario público parte de la buena fe, que los documentos y declaraciones que rinda un usuario deben de tenerse por ciertas. Nosotros no podemos entrar a discutir o cuestionar o interrogar a una persona a ver si está diciendo la verdad. Partimos de la si no, nunca podríamos a realizar esas actividades. Respecto, es posible que el peculado por apropiación se pueda dar respecto a los dineros que recibe el funcionario en depósito o los dineros que recibe el funcionario como agente retenedor o por dineros que por cualquier situación termine entregando. Mucha gente todavía confía ante el notario y no hace un depósito, sino dice yo entrego la totalidad del dinero para demostrar que sí pagué o tengo la intención de cumplir la promesa. Muchas veces pasa eso. Esas sumas son cuantiosas. Por supuesto que si el notario se queda con ese dinero, eh, pues, podemos estar hablando de un peculado por apropiación. Otros se discuten, como le decía, que puede ser un peculado por uso, porque muchas veces
eh, puede presentarse como le han presentado algunos funcionarios, en las cuales terminan utilizando ese dinero para otras actividades que no corresponden. En eso podríamos caer en un delito de peculado. Lo que más fácil plantean en la fiscalía siempre es todo meterlo por peculado. Peculado por la utilización indebida de dineros que los particulares dejan y terminan utilizarlo. Pero esto no es fácil, porque el depósito que deja el dinero por parte de las personas no tiene una cuenta aparte para ese dinero. Todo se acumula en la cuenta única. De esa cuenta única el notario paga los gastos. Pero otra cosa es que el notario, como sucedió con de un municipio por ahí de Antioquia, donde el día de la feria eh, estaba en una buena racha el notario, así que los 100, los 200 millones que le llegaron de dinero de impuestos de depósito, pues terminó utilizando para comprar 4 caballos. Pero al mes siguiente vino la pandemia y no pudo devolver ese dinero. Entonces ahí tiene un peculado bien claro respecto de dineros que no podía utilizar. Entonces, en esto cuando el funcionario, el notario recibe dineros como el IVA, el timbre, impuesto de beneficencia, registro, todo eso son sumas cuantiosas que están en una cuenta única y que nosotros, a veces la gente no entiende que asumimos un riesgo de que puedan hackear esa cuenta y tenemos que responder porque la DIAN no espera ni da explicaciones, sino simplemente no entregó el dinero denunciado por peculado. Eso es lo que termina la fiscal, cuando realmente yo les puedo mostrar que ese conducta, ese dinero y esa forma que usted recibió, lo castigo es como omisión como agente retenedor y no como peculado. Recuerden, el peculado hoy, apropiación. La omisión de la agente retención es omitir el pago en el día correspondiente. Pero las dos encajan en el peculado, pues uno tiene que utilizar los matices porque siempre he dicho, el peculado es el más fácil de aplicar, por lo que parece que encuadrará fácilmente en el tipo penal, pero si lo analizamos también encaja en el agente retenedor. En el derecho penal se aplica lo que es más beneficioso para la persona que se está investigando. Y si es como agente retenedor, pagando los intereses, pues ese proceso se archiva. No sucede lo mismo con el peculado, que tiene una pena muy alta. Entonces, es posible que con respecto a estos dineros mal utilizados o simplemente se dispongan, estamos frente a un peculado. Alguien decía que es un peculado de uso porque yo utilizo el dinero y lo devuelvo. Hay un caso que menciona acá, pues hay muchos casos, pero no me da tiempo tratarlos todos, donde un tesorero de la administración de la gobernación, pues recibía los recaudos y de los dineros que recibía en la administración, él pagaba el arriendo, la luz, el agua, el teléfono y todo. Pero 2 días antes de hacer la operación final, el cuadro de caja, pues entonces él de su sueldo reponía el dinero que había tomado. Entonces, para algunos, me refiero también cabe para los notarios, algunos consideran que es especulado de uso, porque yo utilicé el dinero, pero lo devuelvo. Recuerden, la Corte ha indicado en una sentencia que cuando se trata de bienes fungibles con el uso se consuman, no hay especulado de uso, sino especulado por apropiación. Entonces, pues, eso por supuesto que esto tiene mucho más detalle, mucho más eh, precisión respecto a cuando se trata de un notario, porque nosotros tenemos unas particularidades de que todo va en una cuenta única y de esa cuenta única también pagamos todo, de manera que todo el dinero no está separado, por lo tanto, siempre pienso que no es tan fácil hacer una acusación contra un fiscal que ha utilizado no dinero, un notario que ha utilizado los dinero, cuando ese dinero no tiene, digamos, una cuenta aparte para solo el dinero que le entregó a determinada persona. Yo siempre pienso Muchísimas gracias. decir de que esa es mi mentalidad. Doctor Ricardo, yo creo que Doctor Álvaro Márquez, queremos darle los agradecimientos al doctor Álvaro Enrique Márquez Cárdenas por esta magnífica conferencia. Delitos que se pueden cometer en el ejercicio de la actividad notarial.
a cada uno de los 138 asistentes que hoy nos honraron con su presencia. Un agradecimiento también muy importante para nuestros compañeros de la Unión Colegiada que en el día de hoy están aquí con nosotros, el ingeniero Harvey Lobatón, Estela Tobar. Doctor Álvaro, muchas gracias por anunciar que nos va a hacer llegar ese material. Sí, De inmediato lo entregamos. otra cosa, esto me dicen que la edición del libro pues se demora, pero que el editor puede entregarle el libro de manera digital directamente, es decir, no por Amazon porque han tenido dificultades, porque tienen que tener Kindle y en una cosa. Pues. Entonces el editor me dice, bueno, pues yo se lo doy de manera digital y pues mi intención no es vender libros, nunca he vendido libros, pero la idea es pues facilitarle a todo el que quiera tenerlo. Ahí está ¿Quién no lo todos puede? los libros que he estudiado y mucho más, la explicación resumida del delito del autor y todos los mecanismos de defensa que puede tener un notario cuando se vea en alguna dificultad, ahí lo van a encontrar. Entonces yo mañana de pronto me dan el link para efectos de que directamente con el editor faciliten el libro de manera digital. Digital les permite ampliar la letra, me parece que es más fácil hoy en día leer el libro, porque siempre me han preguntado por la edición en físico que estamos acostumbrados a leerla, pero pues uno no puede saber cuándo va a salir el libro. De todos modos, el material que hoy entrego se lo hago llegar a través de Rocío para que lo distribuyan, porque este material voy en la 171, quedé en la 171, esos son como 200 y pico de fichas resumidas, de manera que la idea es facilitarles el trabajo y agradecerle a todos que me hayan escuchado y que me hayan tenido paciencia, que a veces hablo tan rápido que ni yo mismo me entiendo. Entonces, Muchas gracias, doctor Márquez. Gracias para todos y bueno, buenas para noches. todo y descanso para todos. Muchas gracias.